Muy bien. En este episodio rápido de Media Come Follow Me, vamos a cubrir capítulos 7 a 10 del libro de Mosía. Y es interesante cómo empieza esto aquí. Debemos comprender tiempos y fechas para comprender el flujo de los eventos. Recuerden que acabamos de pasar por el tiempo del rey Benjamín con su pueblo, los convenios que hicieron en su discurso. Pero ahora estamos preparando un momento donde volveremos atrás en el tiempo, más o menos 70 u 80 años aquí, al tiempo de Senif. Y así veamos cómo llegamos aquí. Ahora, recuerden que el rey Benjamín entregó el reinado a Mosía y luego, 3 años más tarde, murió. Así que estamos en el año 121 antes de Cristo, mientras el rey Mosía toma el control. Y comienza en el capítulo 7. Moroni, de forma interesante, dice que deseaba saber acerca de la gente que subió a morar en la tierra de Lehi Nefi, o en la ciudad de Lehi Nefi, porque no habían tenido noticias de ellos. Bueno, de nuevo, esto es unos 70 u 80 años después de que esta gente dejara Zarahemla para ir a la tierra de Nefi. De repente aparece aquí, de forma similar a como comenzó el capítulo 1 de Mosía. Como si el libro de Mosía ya hablara de esto, y no es así. Eso es probablemente parte de lo que se perdió al inicio del libro de Mosía con las 300 páginas o más. Pero Mormón, en su compendio, nos prepara aquí para regresar en el tiempo. Así que los capítulos 7 y 8 son una especie de puente para nosotros hasta llegar al capítulo 9, que nos situará unos 70 u 80 años antes de el tiempo de el nuevo rey Mosía. Ahora obtenemos un poco de esto del libro de las palabras de Mormón, ¿verdad? Que fue escrito mucho después, obviamente, en el tiempo de Mormón. Pero es insertado antes del libro de Mosía, justo antes del libro de Mosía. Y esto es lo que Mormón dice sobre ese tiempo. Es interesante. Dice, y aconteció también que los ejércitos de los lamanitas descendieron de la tierra de Nefi, esto durante el tiempo del rey Benjamín, a pelear contra su gente, contra el pueblo del rey Benjamín. Así que aquí en este tiempo, durante el tiempo del rey Benjamín y su reinado, los lamanitas están viniendo de la tierra de Nefi, nos cuenta Mormón. Así que ocupan la tierra de Nefi. Y así, si no has escuchado nada de aquellos que se fueron, 70 u 80 años antes, o cualquier periodo de tiempo que fuera, 50 años antes, durante el reinado del rey Benjamín, cuando lideraba batallas contra los lamanitas, ¿qué pensarías de ellos? ¿Que quizás fueron exterminados? ¿Que perecieron por la espada? Así que el nuevo rey Mosía prepara un grupo de exploradores, liderado por un hombre llamado Amón. Este no es el Amón, que es hijo de Mosía. Es un Amón diferente. En el versículo 3, y aconteció que al día siguiente comenzaron a subir, teniendo con ellos a un Amón, un hombre fuerte y poderoso. ¿Por qué no es el hijo de Mosía? Porque se nos dice después que él era un descendiente de Zarahemla y también era su líder. Al decir descendiente de Zarahemla, no hablan de la ciudad. Están hablando del hombre por el cual la ciudad fue nombrada. Así que Zarahemla era un hombre, y Amón es su descendiente, es un mulequita. Y él lidera este grupo de exploración de 16 hombres para ir e intentar encontrar la tierra de Nefi. Pero ellos no saben cómo hacer su camino a la tierra de Nefi. Recuerden, ha sido desde Mosía, el abuelo, salió de la tierra de Nefi. Así que estamos hablando de 2 generaciones, desde que alguien volvió a la tierra de Nefi. Y quizás casi 3 generaciones. Amón, por cierto, no es un nombre poco común, por un par de razones. Primero, podría ser un nombre egipcio, ¿verdad? Viniendo de una variación de Amón, el dios Amón. Y luego también tienes al pueblo de Amón
o los amonitas, que suelen ser un grupo de personas adyacente a Palestina, a Canaán, que son enemigos de los israelitas y los judíos, aunque a veces lucharon juntos contra, por ejemplo, Asiria. Así que pudo haber un tiempo en que hubo nombres prestados, lucharon juntos. Pero Amón es un nombre común con pocas personas escritas en el libro de Mormón. Conocemos al menos a dos, pero no confundan a este Amón con el Amón que corta todos los brazos y va a los lamanitas como misionero. Se van por 40 días, lo cual quizás sea literal o no. Vagan y llegan a un cerro. Y esta es la misma colina que Mosía habría visitado. El abuelo Mosía se habría detenido en el camino fuera de la tierra de Nefi, hacia Zarahemla, ¿verdad? Es un lugar más cercano a Nefi, la tierra de Nefi, que parece ser un lugar muy común al que uno iría naturalmente. De hecho, hay una ciudad creada allí, cerca de esta colina, que está justo al norte de la tierra de Silo. Amón toma desde allí, sin querer entrar más en la tierra de los lamanitas. Toma a 3 de sus hermanos, y ellos bajan a la tierra de Nefi. Ahora, mientras llegan allí, son capturados por los guardias, atados y encarcelados. Y sucede que el rey de allí, quien es un nefita, el rey Limhi, está fuera de las puertas, fuera de las murallas de la ciudad. La razón por la que fueron tomados y atados por los guardias es que no sabían quiénes eran. Curiosamente, temían que fueran exploradores lamanitas, o lamanitas enviados a asesinar al rey Limhi. Así que el rey Limhi les da esa explicación mientras los 4 hombres son llevados ante él. Pero lo interesante aquí es, de nuevo, hablamos del color de piel, algo que he repasado varias veces al leer el libro de Mormón. Es un gran ejemplo de por qué se creen lamanitas. ¿Cierto? ¿Por qué creen que son lamanitas? Claramente, no es debido a su color de piel. Entonces, estas personas son el mismo pueblo de Limhi. ¿Cierto? La misma raza, los mismos descendientes. Más, por alguna razón, ¿verdad? Los guardias de Limhi y la gente allí pensaron que podrían ser lamanitas. Limhi los interroga, ¿verdad? Les pregunta, ¿por qué vienen? Amón, hablando al rey Limhi, dice en el versículo 13, «Soy Amón y soy descendiente de Zarahemla, y subí de la tierra de Zarahemla para preguntar por nuestros hermanos. ¿A quién es Zenif? Ese registro lo veremos pronto. Zenif es el abuelo del rey Limhi, a quienes Zenif trajo de allí». Y Limhi está eufórico, ¿cierto? Él no sabía qué les habría pasado a los que estaban en Zarahemla, si aún vivían, y buscan una salida a su situación, ¿verdad? Ellos han sido esclavizados por los lamanitas, grabados con la mitad de todo su aumento, y no pueden seguir así, simplemente no pueden continuar, y por eso esperan que puedan obtener la ayuda de sus hermanos de Zarahemla para salir de la situación de una forma u otra, incluso si tienen que convertirse en esclavos de los de Zarahemla, pues sería mejor que la posición en la que están ahora. Y de nuevo, la esclavitud era común en aquel tiempo, en todo el mundo. En el oeste de los Estados Unidos pensamos en los ejemplos terribles, ¿cierto? En el mundo occidental sobre la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos. Pero esa es solo una pequeña parte de toda la esclavitud a través del tiempo y en el mundo, ¿verdad? Era algo común. No fue hasta el siglo XVIII que las cosas empezaron a cambiar un poco, y luego muy dramáticamente en el siglo XIX. El rey Limhi hace que todo su pueblo venga y se reúna en el templo. Ahora, ¿qué templo es este? Recuerden, están en la tierra de Nefi. Ahora, a menos que tuvieran que reconstruir un nuevo templo, este templo sería el templo de Nefi. ¿Cierto? Este sería el templo que Nefi edificó siguiendo el diseño del templo de Salomón. Sería el mismo. Este sería el templo
donde Nefi y su hermano Jacob hablaron. ¿Cierto? Muy distinto a la tierra de Zarahemla. Estamos volviendo al inicio con esto. Y él dice un par de cosas importantes aquí al comenzar su discurso en el templo. Que de nuevo, lo que vamos a empezar a contrastar aquí es la tierra de Nefi y la tierra de Zarahemla. Y paralelismo aquí. Vemos esto porque es tradición y ritual, y porque Mormón querrá incluir un ejemplo contrastante entre el rey Noé, que es el padre de Limi, especialmente, y el rey Benjamín. ¿Verdad? Son lo opuesto, y eso es lo que Mormón prepara. Pero están aquí reunidos en un templo diferente al que estaba el rey Benjamín en la tierra de Zarahemla. Y dice: reconozcan y pongan su confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego da ejemplos. Recuerden, es ayudándonos a recordar lo que Dios ha hecho, el Dios que los sacó de Egipto y a través del desierto cruzó el Mar Rojo, proveyó maná, etc. Y dice que ha guardado y preservado a su pueblo, ¿cierto? Hemos hablado de la palabra preservado, especialmente. Y noten aquí, se pone justo con su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? El pueblo de Dios. Son quienes han hecho convenio con Él. ¿Cierto? Son el pueblo del convenio. Y así, de nuevo, preservado. Es puesto donde parece que debe estar, según nuestras discusiones de las últimas semanas. Y luego dice, es por nuestras iniquidades, hablando del pueblo de Limhi, especialmente de Noé, y las abominaciones que nos llevaron a la servidumbre. Así que tenemos una causa y efecto aquí. Es una lección importante, creo, especialmente en el libro de Mormón y en todas las escrituras, que la iniquidad no es solo algo que daña nuestro espíritu, no es solo algo donde tenemos una consecuencia espiritual de esto, sino que hay consecuencias materiales. Y de una forma u otra, es algo que nos lleva a ser puestos en servidumbre, incluso espiritualmente. Por ejemplo, si tomamos malas decisiones, ¿podemos ser puestos en servidumbre espiritual? Si desarrollamos malos hábitos, en cierto sentido es una servidumbre espiritual. ¿O nos insensibilizamos al espíritu? Nos estamos vinculando a algo más carnal y no dejamos que el espíritu entre al corazón. Y una manifestación física de eso sería estar en servidumbre, como están el pueblo de Limhi. Luego entra en una narrativa de cómo llegaron aquí mediante su abuelo, Senif. No entraré en eso ahora porque podemos tratarlo un poco más tarde, en el capítulo 9. Luego comienza a mencionar algo que es muy importante aquí. Y para mí esto es crucial. Y mucha gente ignora esta parte porque empezará a hablar sobre Abinadí. Y realmente, Abinadí viene varios capítulos después, la historia de Abinadí. Pero hay información muy, muy importante aquí que Limi nos dará sobre Abinadí. Esto es lo que dice, empezando en el versículo 26. Y a un profeta del Señor han matado. Sí, un hombre escogido de Dios, que les habló de su maldad y abominaciones. Bien, aquí es donde, ya sabes, incluso algunos eruditos sud comienzan a pensar que es por esto que Abinadí fue asesinado, porque le decía al rey Noé y a los sacerdotes y otros lo malos que eran, lo cual es ciertamente cierto. Y ciertamente eso los molestaría. ¿Cierto? Pero eso no es lo que Mormón busca aquí. Recuerden, lo que él va a preparar aquí con Abinadí es el contraste con el rey Benjamín, donde el rey Benjamín está totalmente abierto a la ley superior. Él acepta plenamente la doctrina de Cristo, y todo el pueblo, por la doctrina de Cristo que oyen, aunque sea un ritual, lo aceptan. Ellos aceptan a Cristo y hacen un convenio de incluso tomar sobre sí el nombre de Jesucristo. Ese es el punto central aquí, y es el punto central de la historia de Abinadí. Un poco más, él dice, y este profeta profetizó sobre muchas cosas que han de venir, sí, incluso la venida de Cristo. Ese es el punto, ¿cierto? 27. Y debido a que les dijo que Cristo era el Dios, él
Padre de todo, y dijo que Él tomaría sobre sí la imagen del hombre, y sería la imagen según la cual el hombre fue creado al inicio. ¿Qué repasa aquí? La doctrina de Cristo. Y estamos incluidos, ¿verdad? El hombre es importante entender esto, creo, y no lo hablamos suficiente. Intento mencionarlo, pero lo que encuentro, esto es solo mi opinión, ¿no? Lo que veo en la doctrina de Cristo, que es un principio clave, es que se trata de ser, ¿verdad? La doctrina de Cristo significa que nosotros, como está siendo explicado aquí por Limhi, que somos, en cierto modo, lo mismo que Jesucristo. ¿Puedes decir eso? Sí, puedes. Es importante comprender que Él es un mediador. Él no es el Padre. Eso no es del plan, no funcionaría. ¿Cierto? Él es hecho a la imagen del hombre, igual que nosotros al nacer de María. Y lo que eso abre la puerta para entender es, número uno, que Dios bajó a la tierra y hay una condescendencia, que solo es manifiesta por el amor de Dios. ¿No? Eso es una cosa. Lo segundo, sin embargo, es que, como señala Limhi, nosotros también estamos en la misma imagen. Fuimos creados a la imagen de Dios, el Padre. Y cuando Jesús nace, Él va a estar en la misma imagen que nosotros. Ahora, ¿qué están diciendo aquí? Esto es sobre llegar a ser, ¿verdad? Sin la doctrina de Cristo. La doctrina plena de Cristo. Quitas ese entendimiento, el potencial completo y el propósito del género humano. Y vemos eso, en términos generales, en la mayoría del cristianismo de hoy. La parte de convertirse no está ahí, ha desaparecido, está diluida. Pero Limhi es muy específico en esto, y es una razón por la que no aceptan la doctrina plena de Cristo. No aceptarán estas dos cosas, que Dios descendería, que se rebajaría así, ¿no? Puedes imaginar a gente elitistas en su pensar. ¿Cómo? ¿Por qué alguien haría eso? Dios es muy perfecto. No puede bajar a las profundidades de la humildad. Eso no tiene sentido. Y por otro lado, elevar al hombre a ese potencial de ser es para ellos absurdo. Y has oído esos argumentos. Pero esa es una parte fundamental del plan de salvación. Es una parte muy, muy importante de la doctrina de Cristo. Él bajando hasta debajo de nosotros y nosotros ascendiendo hacia Él. Al menos en parte. La gente no puede asimilar eso. No pueden aceptarlo. El hombre es creado a imagen de Dios. Cristo desciende a imagen de Dios, o, como se dice aquí, a imagen del hombre. ¿No? Como nosotros. En otras palabras, Él dijo que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Por qué incluye esta parte? No, Él está preparando esto aquí. En otras palabras, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces, si Dios el Hijo, si hubiera un Hijo de Dios y Él fuera hecho como nosotros, ¿qué significa eso de nosotros? Es una parte crucial, a menudo dejada fuera de la doctrina de Cristo, y que Dios debería descender entre los hijos de los hombres, ¿verdad? Emmanuel, eso es lo que significa, y tomar sobre sí carne y sangre, y seguir adelante sobre la faz de la tierra. Bien. Y luego, en el versículo 28, y esto es muy importante, y ahora, porque dijo esto, le dieron muerte. Así que cuando lleguemos a Abinadí la semana que viene, recuerden esto. Muy importante. ¿Por qué le dieron muerte? Y voy a repasar eso con ustedes y presentar ese argumento para apoyar esta declaración de Limhi. No fue porque les estaba diciendo que eran niños y niñas malos. No es por un sentimiento nacionalista que el pueblo de Noé era el convenio y el pueblo prometido de Dios. No digo que no influyera, pero no es la razón. Y escuchas eso mucho ahora debido a
la interpretación tradicional de los versículos que Abinadí tratará con los sacerdotes de Noé. Pero no me lo creo. Personalmente no me lo creo. No creo en esa tradicional interpretación. Aquí se nos dice por qué lo matan y de qué trata ese juicio. De Abinadí aquí mismo. Y luego dice, volveremos al Señor con pleno propósito de corazón y pondremos nuestra confianza en Él, ¿cierto? Eso es fe. Poner nuestra fe en Él y en la expiación y el sacrificio, y servirle con toda diligencia de mente. Si haces esto, Él, según su propia voluntad y placer, los librará de la servidumbre. Bueno, ahí está nuestra fórmula para todos nosotros. Si estamos en servidumbre, estamos atrapados. La servidumbre puede ser estar en una meseta espiritual sin poder avanzar. La servidumbre es no poder superar algo en mi vida. Se nos da la fórmula aquí para romper esa servidumbre. No es fácil. Es simple. Muy, muy simple. He pasado por esto varias veces en distintos temas. Sé que funciona, pero no es fácil. Pero primero vuelve al Señor, con pleno propósito de corazón. ¿No? Estás comprometido. Salta con los 2 pies. Ese es el primer paso. Debes hacerlo. ¿No? Pon tu confianza en Él. Así que vas a confiar plenamente en el Señor. Sírvele con toda diligencia de mente. Bien, ese es tu conjunto. Esa es tu fórmula de 3 pasos para salir de la servidumbre en tu vida. Así que el rey Limi hace que Amón suba, ¿verdad? Frente al templo, hablando con todos, y él repasa una historia de lo que ha sucedido desde el momento en que Zenif se fue, otra vez unos 70 u 80 años antes. Desde el mismo inicio de este pueblo en la tierra de Nefi. Y él se adentra específicamente en el discurso del rey Benjamín, de 3 años antes. ¿No es así? Mormón quiere añadirlo. ¿Por qué? ¿Por qué se asegura de que eso esté incluido aquí al resumir esto? ¿Un poco? ¿Por qué él usa esto para contrastar las cosas? Este es el puente que está ocurriendo ahora mismo en el templo de Nefi. El puente comparativo. Entonces Limhi despide a todos y hace que traigan estas planchas a Amón. ¿No? Y dice que hay 24 planchas de oro. Estas son planchas de oro, no las planchas de oro que José Smith termina teniendo. Pero son planchas de oro que fueron escritas con la historia de un pueblo. Y esto es bastante interesante porque recuerden que cuando el abuelo Mosía deja la tierra de Nefi, y ellos terminan siguiendo probablemente la Liajona, van al cerro donde Amón y sus hermanos pararon en Shilom. Y terminan encontrando el Urim y Tumim y el pectoral, que es enorme. Estos son de lo que ellos describen como debieron ser personas gigantescas. Los jareditas eran gigantes, unos gigantes. Pero en ese viaje entre la tierra de Nefi y Zarahemla, Mosía encuentra el Urim y Tumim y el pectoral jaredita. Luego él sigue describiendo que envió a varios hombres un grupo de exploración para buscar la tierra de Zarahemla. Nunca pudieron hallarla, pero encontraron un lugar con innumerables huesos humanos y de bestias. Una gran batalla ocurrió aquí. No sé si es la final, pero una gran batalla jaredita en su guerra civil, probablemente. Y encuentran las 24 planchas. Y así, no tomando la misma ruta exacta, pero de nuevo. La idea de viajar entre Zarahemla y Nefi, ellos hallan estas 24 planchas. Y pregunta, ¿puedes traducir esto? Y dice, no, pero sé quién puede. Alguien que es un vidente. Y tenemos este comentario. Dice que Mosía le dijo a Amón que un vidente es mayor que un profeta. Lo cual es interesante. ¿Qué es un vidente? Parece que un vidente es quien puede usar estos instrumentos para ver cosas. Porque no todo el mundo puede hacer eso.
Y en el versículo 16 dice que un vidente es un revelador y un profeta. Y entonces cuando pensamos en los hermanos, ¿verdad? El quórum de los 12 y la primera presidencia. Cada uno está utilizando estos tres títulos en su llamamiento. Un profeta, un vidente y un revelador. El último punto es el versículo 20, un dato interesante. Este es el rey Limi diciendo, oh, cuán maravillosas son las obras del Señor, y cuánto tiempo sufre Él con su pueblo. Sí, y cuán ciegos e impenetrables son los entendimientos de los hijos de los hombres, porque no buscan la sabiduría. Si no buscamos la sabiduría, entonces caemos en tinieblas, nuestros corazones se endurecen. Y después dice, después de hablar sobre la sabiduría, él dice, ni tampoco desean que ella gobierne sobre ellos. Así que Limhi dice aquí que ella debe gobernar sobre ellos. ¿Quién es ella? Bueno, ella es la sabiduría. Quizás él solo esté personificando esto, pero hay muchos lugares en la Biblia donde no es el caso. ¿Verdad? Parece haber sido despojado sobre la sabiduría o la dama. ¿Verdad? La dama del templo. ¿Quién es la dama del templo? Sabemos, incluso en la historia del Edén, que tenemos la historia de Eva, que es una liturgia del templo, y es la madre de todos los vivientes. ¿Y quién es la madre de Cristo? Es María, ¿cierto? Existe una figura, tal vez dada una personificación, o esta idea, o construida sobre la idea de algo real, como Eva, o una madre en el cielo. La sabiduría es siempre femenina, e incluso en griego, por ejemplo, la sabiduría es Sofía, ¿cierto? Es una diosa personificada, lo cual es interesante. Cuando lleguemos al Antiguo Testamento en un par de años, veremos eso mucho más a fondo. Bien, pasamos al capítulo 9, donde comienza el registro de Senif, de nuevo, en los capítulos 7 y 8 hasta ahora, ¿cierto? Hemos estado en el mismo periodo de tiempo que el rey Benjamín y Mosía, ¿no? Al morir el rey Benjamín, su hijo Mosía envía a Amón y sus hermanos a buscar al pueblo de Limi, y lo hace. Pero ahora que tenemos esta introducción, ahora lo que Mormón hace es insertar el registro de Senif. Y esto es de los capítulos 9 al 22. Pero si vemos el resumen del capítulo 9, dice, ¿cuándo es esto? Unos 200. A 187 antes de Cristo. Esto comienza unos 80 años antes de lo que vimos. Retrocedemos unos 80 años. Senif comienza aquí, hablando de un grupo que dejó Zarahemla unos 80 años antes. Y deseaba volver a la tierra de sus padres, la tierra de Nefi, o la tierra de Lehi Nefi. Quizás se preguntaban qué pasó con sus hermanos, la mayoría de los nefitas. Tal vez sabían que perecieron a espada, quién sabe. Pero querían regresar a la tierra de Nefi, el templo de Nefi, etc. Envían un grupo allí. Llegan a la tierra de Shilom, el cerro de Shilom. Es un lugar común para parar. Senif sale como explorador hacia los lamanitas, y está entre los lamanitas, y él ve bondad allí. Así que el grupo originalmente había pensado, bueno, saldremos y mataremos a los lamanitas, lo cual es difícil de entender. Esto podría ser en la tierra de Nefi. Puede haber reyes en distintas zonas como tenemos con el rey Lamoni y su padre, pero él ve bondad allí, así que no desea matar a los lamanitas. Y hay luchas internas porque otros lo hacen. Muchos se matan y regresan a Zarahemla. Y luego Senif dirige otro, lo que debió haber sido. Me parece, basándome en sus batallas futuras, que debieron ser miles de personas que acaban yendo con él. Entonces llegan y hablan con el rey Lamán y ellos
reciben permiso para ocupar de nuevo la tierra de Nefi y la tierra de Shilom. Pero Senif es más o menos, es un buen hombre, pero no es un personaje grandioso. ¿Cierto? Él mismo dice aquí que su pueblo fue lento en recordar al Señor nuestro Dios. Y fue muy complicado, ¿cierto? No es algo fácil. Cruzar estas dos tierras situadas entre Saraemla y la tierra de Nefi. Cuando Amón bajó, mucha fatiga, hambruna, sed. Lo mismo sucede aquí con el pueblo de Senif. ¿Cierto? Aparentemente es muy difícil cruzar estas tierras. Y difícil de encontrar. Es difícil reinar. Y así entran y tienen 13 años aquí de relativa paz construyendo esta civilización de nuevo, cultivando, industria, comercio, etc. Y luego, los lamanitas atacan la tierra de Shilom y van y pelean contra ellos y los derrotan. En un ejemplo al final del capítulo 9, dice que matamos a 3043 y perdieron 279 de sus hermanos, siendo una minoría, ¿verdad? Si luchan con menos gente. Si los lamanitas perdieron 3043, ¿cuántos había en total en el ejército? Y expulsaron al resto de la tierra. Probablemente eran miles, quizás 10,000 o tal vez más, que luchaban. Debieron ser miles los hombres de Senif que peleaban aquí. Y no cuentan a las mujeres y niños, ¿verdad? En estos tiempos toman a las mujeres y niños y los esconden, obviamente, para que otra banda de lamanitas no pueda llegar y tomarlos prisioneros, esclavizarlos. Esconden a mujeres y niños en el bosque, a kilómetros de distancia. Así que lo que Senif repasa aquí es que el rey quería grabar al pueblo de Senif. Él quería vivir básicamente de su pueblo con una carga impositiva pesada. Y lo hacen después con Limhi. Mientras tanto luchan contra los lamanitas y resisten. Y se vuelven muy trabajadores, ¿verdad? Mucho más que los lamanitas. Esa parece ser una de las grandes disparidades entre los dos grupos. Cultivan, tienen grandes cosechas, al parecer. Fabrican mucha ropa. Ellos se preparan para la guerra con muchas armas. Prosperan, ¿verdad? Prosperan bien mientras obedezcan los mandamientos. Luego, los lamanitas vienen aquí. Tienen las cabezas rapadas. Están desnudos, salvo por un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y Senif dice algo curioso aquí. O tal vez Mormón. Dice, ahora bien, los lamanitas no sabían nada del Señor ni de la fuerza del Señor. Por eso dependían de su propia fuerza, aunque eran fuertes en cuanto a la fuerza de los hombres. De nuevo, otra diferencia aquí. Los nefitas luchan con la fuerza del Señor y los lamanitas no. Y eso parece ser una gran diferencia. Eso compensa muchas carencias en cuanto a población de todos modos. Senif continúa. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario que creía en la tradición de sus padres, que es esta. Esto es, él explica por qué los lamanitas odian tanto a los nefitas. Hay mucho bueno en los lamanitas. Aman a sus esposas, aman a sus hijos, a sus familias. Pero algo que se fomenta aquí es un odio hacia los nefitas. Dice, creían en la tradición de sus padres, que fueron expulsados de la tierra de Jerusalén por las iniquidades de sus padres y que fueron agraviados en el desierto por sus hermanos. Y fueron agraviados al cruzar el mar. Ese sería el incidente de cuando Nefi fue atado al mástil, probablemente. Y otra vez fueron maltratados en la tierra de su primera herencia después de haber cruzado el mar. ¿Cierto? Ahí es donde Nefi tomó todo, las reliquias, las planchas de bronce, y se marchó. Y es interesante, ¿no? Que hay un odio que se construye en parte por envidia. Al menos, es por envidia. Ahora podemos reconocer los méritos de los lamanitas.
Y en muchos casos ahora parece haber mucho de este tipo de... Bueno, abracemos a los lamanitas y hablemos de lo bueno que había en ellos. Hasta cierto punto está bien. Son hijos de Dios. Existe la tradición de sus padres y esta cultura formada. No es toda su culpa. No es toda su culpa. Y son los hijos de Mosía más tarde y otros quienes quieren ir a los lamanitas para intentar revertir esta tendencia, esta cultura, que tienen de odio hacia los nefitas, y llevarles la verdad. Obtenemos esta declaración aquí en el versículo 14, de la cual escuchamos sobre Lamán y Lemuel en los primeros capítulos de primer Nefi. Dice, sus hermanos estaban airados porque no entendían los tratos del Señor. ¿Verdad? Y eso es, hablando de Nefi y Lamán y Lemuel. Estaban airados con él en las aguas porque endurecieron sus corazones contra el Señor. ¿Qué significa eso? Para mí no es solo decir que elegimos el mal. Estamos eligiendo lo que está mal, es negar a Cristo y la doctrina de Cristo. Y en el 17 obtenemos más sobre esta cultura. Y así han enseñado a sus hijos, los lamanitas, que deben odiarlos, a los nefitas, y que deben matarlos, y que deben robarles y saquearlos, y hacer todo lo que pudieran para destruirlos. Por tanto, tienen un odio eterno hacia los hijos de Nefi. Y de nuevo, eso es. Hemos hablado de esto, pero es una cultura de victimismo. Sabes, cuando te permites ser víctimas, individualmente o como pueblo, te estás poniendo en una posición muy, muy difícil, independientemente de si ha habido opresiones o injusticias cometidas contra ti. Si lo permites y dejas que el victimismo entre, limitas tu potencial. Es muy difícil tener fe, esperanza y caridad al ser una víctima. Puedes verlo en distintas sociedades hoy y en lugares donde, hasta guerras donde hay gente que no se ha victimizado a pesar de haber perdido esos conflictos y se volvieron muy productivos y activos, comparado con otros que no. Y ciertamente no estoy valorando a un pueblo sobre otro, pero a veces valoro una cultura, o al menos aspectos de una cultura, donde hay actitud y actitudes, además de valores, que pueden florecer y se promueven, incluso de sentimientos de odio y envidia y el victimismo. Nunca funciona, y creo que ese es un aspecto importante de todo el libro de Mormón que debemos comprender. ¿Verdad? Puedes ver cómo personas como incluso Enós, ¿verdad? Cuando oró, fue perdonado de sus pecados, luchó con el Señor. Y luego, cuando fue perdonado de sus pecados, tuvo un gran deseo de amor por sus hermanos, los nefitas, y más allá de eso, hacia los lamanitas. ¿Cierto? Porque siente esa caridad por ellos. Y que, aunque es odiado por ellos, quiere acercarse y amarlos. Y así puedes ver esta dinámica con todos estos diferentes principios que juegan entre dos pueblos diferentes. Uno, es introspectivo, donde viven en un ciclo de orgullo y éxito. ¿Verdad? Moviéndose en eso. Y otro que está fundamentado en un sentimiento de victimismo y opresión. Y hay muchas cosas que, ¿verdad? O sea, los que se sienten oprimidos, ¿verdad? Aquellos que han sufrido injusticias y se sienten así. Como dice el discurso del rey Benjamín, ¿no somos todos mendigos? ¿No somos todos también a imagen de Dios? Y como el rey Benjamín expresa, algunos podrían decirse, bueno, ellos se lo merecen, por lo que han recibido. Bueno, recuerden, esto tiene que ver con dones espirituales. Y se les niega eso. Ellos nacen en una cultura que posee esta promoción del odio y la envidia y el victimismo. Si puedes ver más allá, tu corazón se abre más, ¿verdad? Y puedes ver que ellos son a imagen de Dios. Y luego al revés.
¿verdad? Desde el otro lado, es cuando se puede observar un ablandamiento en el corazón de los lamanitas y un gesto de ellos hacia los nefitas. Al leer el libro de Mormón, tenlo presente. No es solo el bien contra el mal. Es hijos e hijas de Dios por un lado e hijos e hijas de Dios por el otro. Un lado suele elegir el mal por su cultura y un lado suele elegir el mal a pesar de que poseen la verdad. Y sí, tenemos los nefitas como protagonistas y los antagonistas lamanitas. Pero solo ten eso en mente mientras lo recorres. Piensa en las dinámicas que estarían ocurriendo entre estos dos grupos, especialmente para los que están más iluminados de ambos lados. Y eso es parte del convenio, ¿verdad? Eso es parte del convenio. Y así que los nefitas y los lamanitas, ambos que son josefitas, ambos que tienen una mezcla de Manasés y Efraín, están lidiando con todo este asunto del convenio, tendiendo puentes de un lado a otro. Hasta la próxima.